Hola a todos, bienvenidos a este espacio de entrevistas en Revista Construir. Hoy me acompaña Federico Villalobos, consultor en infraestructura y alianzas público-privadas, y quien nos estará hablando sobre uno de los temas principales de nuestra edición 202 en Revista Construir, que es infraestructura vial en la región y su impacto en la economía de nuestros países, ¿verdad? Entonces, con esta experiencia, Federico, bienvenido. Ujú. Un honor tenerte por acá en este espacio. Muchas gracias, Luis. Encantado y de poder conversar de un tema tan importante para nuestra región. Perfecto. Federico, me gustaría comenzar con toda esta experiencia que tienes y el análisis que has hecho en los últimos años en cuanto al tema de infraestructura y alianzas público-privadas, que nos pudieras dar tu visión sobre cuál es la realidad actual en materia de infraestructura vial, no solo en Costa Rica, sino también en la región, ¿verdad? Sí, vamos a ver, yo creo que hay diferencias en cada uno de los países, pero al mismo tiempo tenemos retos similares, ¿verdad? Tenemos todavía retos en común y tal vez empezaría por ahí. Somos una región que, pues, tiene diferencias en cuanto a los niveles de inversión que han hecho. Algunos países se han ido desarrollando mucho más rápido que otros. Pero dicho eso, tenemos algunos factores en común que todavía seguimos adoleciendo, de los que seguimos adoleciendo. Número uno, tenemos el reto de que la preparación y ejecución de los proyectos se extienda más allá de los periodos, digamos, presidenciales o políticos. Eso es un reto en nuestra región. ¿Por qué? Porque es casi imposible que sobre todo los grandes proyectos nazcan en periodos tan cortos como un periodo presidencial y que puedan empezar a prepararse en el mismo y ser ejecutados en este. Entonces, muchas veces caemos en el error de que estos proyectos empieza su preparación, pero como no lo veré inaugurado en mi periodo, los cortamos. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, yo diría que todavía tenemos mucho por avanzar y esto no es solo un reto de Centroamérica, sino en general incluso de la región latinoamericana, es todo lo que tiene que ver con la operación y el mantenimiento. Tal vez me explico en cada uno de ellos. El mantenimiento, lo que es el mantenimiento rutinario de la infraestructura de carretera y los mantenimientos mayores que ésta requiere. Esos son de los elementos clave que nosotros olvidamos. Normalmente construimos grandes proyectos de infraestructura vial y posteriormente los tendemos a olvidar, ¿verdad? Uno ve que los proyectos están maravillosos y unos cuantos meses después ya la demarcación es distinta, en un poco más de tiempo empiezo a ver daños en el pavimento, etcétera. Entonces tenemos un reto de mantenimiento que eso implica recursos, sin duda alguna. Al mismo tiempo, con la parte de operación, también tenemos digamos, un desfase. Nosotros no estamos acostumbrados a operar carreteras. ¿Y qué nos llamamos por operar carreteras? Es todo el tema de señalización, aviso para los conductores, sistemas inteligentes de operación que permitan decirle al conductor, viene un evento, o cuando hay un accidente que podamos desviar el tránsito. Todos estos elementos que van mucho más allá de la infraestructura pura y dura, es de los temas más importantes. Y diría que el último, que más que un reto país, es un reto región, es cómo podemos empezar a hablar el mismo idioma. Cómo, así como lo hicimos en algún momento con CIEPAC, con el tema de la conexión eléctrica en Centroamérica, cómo podemos hablar el mismo idioma en lo que respecta a carretera, ¿verdad? Que la ruta, lo que llamamos interamericana, panamericana en Panamá, puede hablar un mismo idioma en cuanto a cómo la operamos, cómo la mantenemos, los estándares de servicio. Claro que tenemos algunas guías centroamericanas al respecto, pero todavía nos falta mucho en la ejecución. O sea, cómo logramos armonizar esto. Ya ha habido algunos esfuerzos de SIECA, por ejemplo, en el plan regional de movilidad y logística, por tratar de hablar el mismo idioma, pero creo que ahí nos falta un paso muy importante. Ya lo hemos hecho, digamos, en los sectores productivos, pero no así en infraestructura. Entonces tenemos retos muy importantes por delante en esas áreas. Ya, Federico, sin duda es un tema que impacta directamente en el tema de competitividad. Eh, ¿Cómo el hecho de tener mejores carreteras va a propiciar el Uh -huh. crecimiento de Centroamérica? Eso es importante. ¿Por qué? Yo creo que lo primero es, y a veces ahí nos enfocamos, pero no es lo único, el solo hecho de desarrollar infraestructura vial ya genera trabajo, evidentemente trabajo
a nivel de los contratistas, de los subcontratistas, de los supervisores, de la mano de obra, de la demanda de insumos que se requieren para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Esa es la primera. Pero ya más en el mediano y largo plazo, ¿por qué esto es tan importante? Centroamérica es una economía, para hablar en términos agregados, donde la movilidad de la carga es sumamente ineficiente. Es decir, nosotros tenemos un tránsito promedio, y esto también son datos de los mismos estudios que ha hecho SIECA, un tránsito promedio de más o menos a unas velocidades de 18 o 20 kilómetros por hora, ¿verdad? En los países desarrollados, la velocidad promedio ronda más o menos los 80, 70 kilómetros por hora. Entonces, imaginémonos lo que esto implica a mover, no sé, carga que vaya hacia el canal de Panamá o carga de Guatemala hacia Panamá, de Panamá hacia Guatemala. ¿Cuánto estamos durando en mover esto? Entonces, una buena infraestructura vial, sobre todo pensando en el sector productivo, permitiría aprovechar las ventajas que tiene cada uno de los países, posicionarnos como un solo bloque económico para el establecimiento de empresas, tanto nacionales como internacionales, y a nivel de el ciudadano, digamos, también permitiría una mejor calidad de vida, ¿verdad? ¿Cuánto perdemos nosotros en embotellamientos diariamente al movernos de un punto al otro por sistemas que han estado, digamos, mal orientados? Entonces, una infraestructura vial de primer orden nos permitiría tener, evidentemente, digamos que un mejor posicionamiento a nivel internacional, sobre todo ahora, ¿verdad? Que tenemos todas estas tendencias de traer producción de Asia hacia esta región más cercana a los Estados Unidos. Creo que podríamos aprovechar muchísimo el contar con infraestructura. Y de nuevo, no olvidar que no es solo la infraestructura pura y dura, sino la operación que está detrás de la misma. Excelente. Federico, ya mencionabas el tema del tráfico. Obviamente es un problema que adolece toda la región. Eh, en tu experiencia, ¿has visto proyectos relevantes a nivel regional, a nivel país, que tiendan a resolver este problema o a mejorar el tema de infraestructura en general? Vamos a ver, yo creo que todos los países han hecho avances importantes en el tema de infraestructura vial con un reto, ¿verdad? Poner un ejemplo, Costa Rica recientemente finalizó, después de muchas décadas, pero logró finalizar el anillo de circunvalación, que es toda la ruta, digamos, que está alrededor de la ciudad capital. Eso ayuda de alguna manera a reconfigurar el tránsito. El reto con la infraestructura vial, y uno lo puede ver, ¿verdad? En los países que han desarrollado pasos a desnivel, pues si uno a veces se regresa a inicios de este siglo, incluso en las décadas anteriores, uno puede recordar de importantes inversiones, ¿verdad? En países como Guatemala, El Salvador, evidentemente en este siglo lo hizo también Panamá, lo ha hecho Honduras, Nicaragua ha invertido en temas de carreteras igualmente. El tema que tiene el vehículo o la dependencia en el vehículo es que si lo viéramos como un sistema, creo que ahí sí podríamos ayudar a resolver la congestión. Sin embargo, si vamos a depender exclusivamente del vehículo es donde se complica muchísimo, ¿verdad? Porque si dependemos únicamente del vehículo, pues más infraestructura implicará más demanda, más vehículos, ¿verdad? Más uso de la infraestructura. Entonces yo creo que esto tiene que verse con otros tipos de infraestructura, ordenamiento, evidentemente, de las ciudades, pero también infraestructura de transporte masivo, ferrocarriles, líneas rápidas de autobús, que ya hay algunas experiencias, como lo hay, perdón, en Guatemala. La misma infraestructura peatonal, que hay una oportunidad muy grande en la región de inversión en este tipo. Entonces yo creo, sí se han hecho inversiones importantes, pero a la fecha, digamos, es necesario que esas inversiones se acompañen también digamos, de otros tipos de movilidad o de modos de transporte que permitan complementarse, ¿verdad? Y tal vez uno de los, más que proyectos, una de las iniciativas más interesantes que se han planteado recientemente ha sido la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria que se aprobó en Guatemala, ¿verdad? Que trae, digamos, todo un tema detrás para lo que es inversión en infraestructura, y creo que de manera muy atinada también han creado lo que son fondos para la preparación de infraestructura, fondos para el planeamiento de infraestructura, mucho orientado, tal cual lo plantea la ley,
digamos, a proyectos por asociación público-privada, pero pagadas por parte del Estado, que eso es un reto, pero es interesante, digamos, el foco que se le ha dado a ciertos proyectos prioritarios, por ejemplo, en el caso de Guatemala, con esa ley en particular. Ya, Federico, mencionabas justo el caso de Guatemala con el tema de esta ley de infraestructura prioritaria y justo en Guatemala también se ha construido un proyecto estilo circunvalación como el de Costa Rica, acá se llama VAS, un proyecto que plantea pues, la ciudad, ¿verdad? Para que el tráfico, el transporte pesado no atraviese la ciudad. Ha tenido avances importantes, pero sigue siendo un proyecto de full inversión privada. Y voy a la pregunta, ¿cómo está colaborando el sector privado y el sector público? Y dentro de esta ecuación también, ¿cuál es el rol de las alianzas público-privadas? Qué interesante, porque la Vía Alterna del Sur es es el único proyecto, por lo menos, incluso en la región, pero es más, es raro verlo en otras latitudes, que es 100% privado, porque ahí ni siquiera hablamos de una APP en ese proyecto en particular, sino de un proyecto 100% privado, ¿verdad? Y eso es una iniciativa muy, muy interesante y particular, ¿verdad? Porque la propiedad es 100% privada. Ahora, ¿cómo se está trabajando? Y tal vez aquí sí podemos hacer un barrido en algunas experiencias que están teniendo los países de la región. Guatemala, ahora que hablamos también de lo que es la ley de infraestructura vial prioritaria, también trabaja en una reforma a lo que se conoce como la ley de a nadie, pero es la ley de alianzas público-privadas, que yo creo que va a tener algunos cambios interesantes, que son los que van a atender algunos de los obstáculos que no han permitido que se avance en la aplicación de la ley como tal, de manera, digamos, de la forma en que se haya querido, pero algunos cambios es el ampliar los sectores a los cuales se puede aplicar la ley de alianzas público-privadas en Guatemala, la creación de un fondo de infraestructura, fondos de garantía y fondos de pagos. Eso es algo que no se ve necesariamente en el resto de las legislaciones de la región. Yo creo que han dado un paso importante, y poder liberar algunos proyectos de tener que trasladar la aprobación legislativa, que eso es todo un debate, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva, si bien puede tener algún tipo de seguro en ese aspecto, yo creo que también politiza un poco la discusión en torno a los problemas o a los proyectos, perdón, de alianzas público-privadas. Entonces, por ahí yo creo que Guatemala, aun cuando, en el caso de Guatemala, cuando ha tomado algún tiempo en hacerlo, creo que ha dado señales interesantes con tanto la ley de infraestructura vial prioritaria como la reforma a la ley APP. En el caso de Panamá, Panamá ya viene implementando su ley 93, que es una ley del año 2019, para las asociaciones público-privadas con proyectos desarrollados a lo largo de la Panamericana, ¿verdad? Son proyectos de pagos por desempeño de la administración hacia los operadores privados, pero ya es una nueva forma de gestionar una rutas trascendentales para la operatividad, digamos, y el movimiento de la carga, la operatividad del sector productivo. Entonces, por ese lado, yo creo que se ha avanzado de manera interesante y se ha mantenido de alguna manera el esfuerzo, porque hubo un cambio de gobierno, pero se ha mantenido el esfuerzo al respecto. Costa Rica, que es, digamos, un país que tuvo por mucho tiempo en espera o en stand-by el mercado de las APP, también está volviendo de alguna manera. Hay algunas iniciativas para reforma de la ley, sobre todo de fortalecimiento de marco institucional, pero ya hay algunos temas un poquito más fuera de la infraestructura vial. Ya se lanzó la primera licitación APP después de más de una década, que es un puerto por más de $600 millones, y unido a eso, se trabaja en la negociación de la ampliación de una de las principales rutas que está por concesión, y hay 3 carreteras más, digamos, que podrían venir por ese esquema, más un modelo de reciclaje de activos que también se viene preparando, que eso sería poder trasladar al sector privado la operación de algunas carreteras que hoy están en manos del sector público, para poder generar también recursos al sector, digamos, para otros proyectos. O sea, es decir, el sector privado le paga al sector público por el derecho de operar una carretera ya existente. Entonces, yo creo que vamos viendo algunos casos. Ya Honduras, por su parte, ya tiene, digamos, ejemplos de colaboración con el sector privado de años atrás.
Creo que lo que nos falta, y aquí sí es importante el esfuerzo que se ha venido haciendo, hay esfuerzos de parte de SIECA y alguna banca multilateral, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, para poder tener un mismo lenguaje, ¿verdad? En Centroamérica, las diferentes agencias APP no necesariamente se hablan entre ellas, y uno pensaría que con el paso del tiempo podamos ir incluso hasta una estandarización, que uno diga, bueno, los contratos APP que me voy a encontrar en Centroamérica tienen características similares en Guatemala, en Panamá, en Costa Rica, aunque yo me enfrente a diferentes marcos legales, pero que tengan, digamos, algunas características similares. Yo creo que ese es el siguiente paso que tenemos que dar. Ya como región lo hemos hecho cuando hemos estandarizado temas arancelarios y otro tipo de cuestiones. Creo que en el sector carretero, digamos, lo podríamos hacer de la misma manera, ¿no? Atrayendo inversión privada y recordando también que esa atracción de inversión privada internacional no es necesariamente desplazar al contratista local, al revés, ¿verdad? Más bien, cómo el contratista local se puede sumar a este tipo de proyectos donde lo trae, digamos, la experiencia y los recursos de algunas empresas de fuera, pero finalmente será el contratista local el que terminará participando en los proyectos. Excelente. Federico, hemos hablado como de lo que es prioritario, de la necesidad de construir más carreteras. Yendo un poco más allá en el tema de cómo hacer de estas carreteras mejores, en la región se ha estado innovando en este sentido, en el uso de tecnologías, de nuevas técnicas o modelos de construcción que puedan como modernizar la infraestructura vial. Vamos a ver, eso es una pregunta muy interesante y yo creo que va totalmente en línea con lo que hemos venido hablando de asociaciones público-privadas, ¿verdad? Yo creo que aquí han habido, tal vez tenemos un reto y dos grandes oportunidades. Un reto es desarrollar la industria local de la construcción de carreteras, ¿verdad? Algunos países por algunos eventos en particular o por el tamaño del mercado como tal, digamos, han tenido una poca cantidad de participantes o de empresas que tienen la capacidad de asumir un determinado rol, digamos, en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, y aquí es donde vienen las dos oportunidades que mencionaba, creo que la participación de algunos actores privados internacionales también ha podido traer mejoras, incluso también algunas mejoras que han sido promovidas por parte de la banca multilateral han sido importantes para traer mejores esquemas de gestión y mejores, digamos, procesos para la ejecución de proyectos. Y esto va unido al otro tema que es toda la implementación de esquemas tecnológicos, ¿verdad? Ahorita se trabaja en algunos proyectos, como decía, con SIECA y banca multilateral, alguna banca multilateral en este sentido para promover la implementación pero esto más pensando en la operación de esquemas tecnológicos que permitan una operación muchísimo más eficiente de la infraestructura vial. Yo creo que en general, como siempre hemos dicho, a nivel constructivo, las técnicas suelen tomar un poquito más de tiempo, digamos, en modernizarse, así es el sector, pero poco a poco, digamos, también se ha traído esa expertise de agentes externos y también de otros mismos actores que apuntan más hacia cómo optimizamos la infraestructura existente, ¿verdad? Y cómo optimizamos sobre todo la operación, recordando que cuando hablamos de carreteras, lo cual es muy importante, siempre pensamos en asfalto, concreto, en todo ese tipo de cuestiones, pero va un pasito más allá, ¿verdad? En lo que viene, que es la operación, que eso también es una parte muy, muy importante, la cual ya se han ido introduciendo poco a poco, y menciono una, por ejemplo, que es un reto para toda la región, es cómo podemos pensar, por ejemplo, eventualmente en establecer el cobro de tarifas sin barrera, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar a implementar ese tipo de tecnologías? Porque en el mediano y largo plazo, la principal fuente que tenemos para pagar por inversión en infraestructura vial, que es impuestos a los combustibles, uno esperaría que tienda a descender por sí sola, ¿verdad? Porque se irán adoptando nuevas tecnologías paulatinamente con el paso del tiempo que van a minar un poquito esa recaudación de ingresos para el pago de las inversiones. Excelente, Federico. Pues para ir terminando, me gustaría conocer cuáles son las expectativas para el desarrollo de infraestructura vial en los próximos 10 o 20 años que miras en la región. Yo creo que, vamos a ver, la primera, yo lo plantearía en tres, vamos a ver, tres grandes líneas.
La primera, que como Centroamérica nos empecemos a hablar más como región. Lo logramos en los temas de temas arancelarios, temas de comercio. ¿Cómo podemos armonizar los temas de inversión privada? Sabemos que tenemos, digamos, diferentes marcos legales a los cuales tendrá que ajustarse cada concesionario o cada empresa APP que participe, por ejemplo, para la inversión privada, pero sí sería interesante ir armonizando, ¿verdad? Y también en esa armonización de esos esquemas APP, que las inversiones como tal, sean o no a través de APP, puedan tener un mismo idioma. Es decir, que sepamos que lo que estamos desarrollando en una parte de Centroamérica tiene como objetivo, digamos, que podamos mover la carga a una determinada velocidad de Guatemala a Panamá, ¿verdad? Y que podamos hablar como una sola región. Número dos, diría el tema de la operación y mantenimiento, que seamos capaces de ver más allá. Yo creo que eso es lo que haría mucho la diferencia en nuestra infraestructura vial. Sí, la construcción, pero en la parte de operación y mantenimiento, y aquí yo creo que nos falta un poquito ver eso, hay una oportunidad muy grande para las mismas empresas del sector construcción, cómo podemos empezar a entrar de una manera más de lleno en lo que es la operación y el mantenimiento. Creo que ahí tenemos, y pensando en contratos de largo plazo y en otros tipos de temas que decíamos, de control del tránsito y todo, ahí hay una fuente de ingresos más sostenida en el tiempo que la misma construcción, ¿verdad? Entonces tenemos la construcción, pero uno se imagina una evolución de las empresas del sector, de pasar de solo construir a también poder operar, gestionar, brindar esos servicios de mediano y largo plazo. Y el tercer tema que yo creo que es muy importante para nuestra región es la transparencia y las buenas prácticas en la gestión de estos proyectos. Transparencia en cuanto a la información que se le brinda, digamos, al usuario y al ciudadano y a los participantes del sector de por qué se está contratando un determinado proyecto, por qué a este precio, por qué a una determinada empresa. Y también, digamos, todo el esquema que está alrededor del sector construcción, que son los supervisores, fiscalizadores, que también haya una clara distinción de que cuáles supervisores no pueden participar en determinados proyectos por un tema de conflicto de interés, por ejemplo, y ahí lo sumo, digamos, me sumo, digamos, yo, digamos, como parte del sector de consultores del sector infraestructura, que también empezamos a aplicar esas prácticas de limitar conflictos de interés, es decir, que yo no pueda estar asesorando al sector público al mismo tiempo que asesoro a un sector privado con interés en ese proyecto, por ejemplo. Entonces son ese tipo de medidas que también van a ir permitiendo generar mayor profesionalismo y una mayor confianza en el sector construcción, sin duda alguna. Perfecto, Federico, pues nada más que agradecerte ahí el espacio para esta entrevista. Muy valioso tu análisis, la verdad. Creo que todos esperamos ver en un futuro grandes proyectos de infraestructura en nuestra región y sobre todo lo que mencionabas también ejecutados con mucha transparencia, la verdad. Muchísimas gracias, Luis, y para mí un gusto poder acompañarte a conversar de este tema. Gracias, Federico.